No sé si ustedes han podido ver esa entrevista que le hizo Jordi Évole a Fernando Simón, este epidemiólogo español que estuvo dando la cara durante la pandemia. Han hecho una entrevista a la persona de Fernando Simón prácticamente blanqueando la figura de este hombre. Un hombre que tenemos que recordar que durante la pandemia era precisamente el vocero del gobierno, ¿no? Al quien le mandaban a decir una cosa y la contraria constantemente. Un hombre que tenía de primera mano información de que este país durante esa época no tenía ningún comité de expertos, un comité de expertos que constantemente nos vendían, pero que nunca quisieron descubrirlo, ¿no? Decirnos, contarnos quiénes lo conformaban, simplemente porque no existía. El comité de expertos posiblemente de la pandemia, pues fue el comisionista Víctor de Aldama, posiblemente Coldo, un portero de Puticlub, y luego pues le seguían todos los demás miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Ese era el comité de expertos quien se encargaba de salvar vidas, salvar vidas. Más de 121,000 personas fallecieron en el 2020, señores. Y cuidado si es más, porque yo, como les he dicho en otras ocasiones, yo no me fío de las cifras de estos gobiernos de Pedro Sánchez, porque son manipuladores, son personas que nos mienten constantemente. Y uno de esos es Fernando Simón, que de hecho en la propia entrevista le confiesa a Évole que a él le tocó ver cómo se hablaban mentiras y luego cómo tenían que salir a decirnos a todos nosotros, bueno, pues lo que a ellos se le ocurriera. Una etapa bastante difícil, lamentable, porque nos tuvieron encerrados 3 meses ilegalmente 3 meses. Yo creo que a partir de ese momento de pandemia fue que Pedro Sánchez nos cogió el lado flaco a todos, como decimos en República Dominicana. Y a partir de ahí, él ha dicho, pues si esta gente fueron capaces de tolerarme a mí, encerrarlos durante 3 meses, ¿de qué no serían capaces a partir de ahora? Y a partir de ese momento, pues Sánchez ha hecho lo que le ha dado la gana con este país y con los españoles y con todos los que vivimos aquí, que no somos españoles. Y eso es bastante lamentable. ¿Qué creo yo sobre esta situación que ha ocurrido con Fernando Simón? Pues yo creo que este hombre tendría que estar siendo investigado. Yo creo que este hombre no puede irse de rositas, que por cierto fue pillado en esa época haciendo surf, creo que era, ¿no? Que lo encontraron, hay imágenes de este hombre. Mientras nos decían a todos nosotros que no podíamos salir, que teníamos que tener una mascarilla o que usted no podía ir a despedirse de su ser querido, que mucha gente murió sola, mientras estos malditos estaban robando a manos llenas. Y ahí están los casos. 1 año ya va a cumplir el caso Coldo. 1 año de que se comenzó a investigar toda esta trama corrupta de las mascarillas. Esta gente prefirió llenarse los bolsillos de dinero de los muertos y de todos nosotros que gracias a Dios hemos sobrevivido a esa pandemia. Pero, como les digo, creo que este blanqueamiento que intentan hacer desde la cesta es bastante burda y asquerosa. Yo no sé qué estarán buscando esta gente. No sé si decir que es una cortina de humo con todo lo que se está viviendo, pero me parece una falta de respeto a todos los españoles, sobre todo a los muertos que hoy ya no están por culpa de mucha negligencia. Porque aquí hubo gente que falleció por culpa de los políticos, de la negligencia y de esta falta de humanidad de los propios políticos. Y miren cómo nos va. Cambiando de tema, hablamos de la trama Coldo, pues precisamente esta semana
pues se va a celebrar ya, José Luis Ábalos tiene que volver a declarar en los tribunales, ya luego de que la UCO, por cierto, ha presentado bastante indicios, ¿no? Pruebas que involucran mucho al exministro y mano derecha de Pedro Sánchez. Y justo esta semana, como les digo, Ábalos va a tener que volver a declarar ante el juez. Y se ha descubierto hoy, gracias a El Debate, este periódico que todos conocemos, pues que nada más y nada menos que José Luis Ábalos tiene una propiedad en Perú de 1,2 millones de euros, señores. Había dicho Ábalos que él no tenía ningún bien en ningún fuera de España. Y resulta que luego de una investigación de meses, pues se ha descubierto que tiene una propiedad a su nombre, pero con dinero público, comprada con dinero público. Yo me pregunto, ¿qué hace un bien público de todos a nombre de José Luis Ábalos? Eso es lo que yo me pregunto, y a mí realmente todo esto me parece una barbaridad. Yo a veces creo que esta gente, de verdad, el nivel de impunidad que han sentido es: aquí no va a pasar nada, nosotros somos intocables, y creo que llegaron a ser, toda esta trama llegó hasta unos niveles de desfachatez por eso, porque esta gente no creían jamás en su vida que iban a ser descubiertos. Es que ya le han perdido el respeto a absolutamente todo. Pues lo que les comento, la exclusiva del debate en el día de hoy, es que Ábalos tiene a su nombre un chalet en Perú de 1,2 millones que se construyó con fondos públicos para proyectos benéficos. Muy bien. Hay mucho dinero que se ha estado destinando a diferentes países, y esto parece que es uno de ellos. Y dice que eran con fondos públicos para proyectos benéficos. Muy bien. ¿Y qué hacía o qué hace esta propiedad a nombre de José Luis Ábalos? Si era un proyecto público de parte del gobierno español, pues ¿por qué lo tiene un particular registrado? Es lo que todo el mundo se pregunta. El Debate viajó hasta ese país para localizar la vivienda y, bueno, ha publicado ciertamente la información, porque Ábalos lo niega. De hecho, esta mañana, yo no he visto la entrevista, pero se dice que Ábalos llamó al programa de Ana Rosa y, bueno, pues el hombre, como siempre, ¿no?, ha intentado burlar todo lo que puede esta información, pero resulta que es cierta. Aquí el que está mintiendo ciertamente es Ábalos. Y bueno, esta semana, como les digo, creo que el miércoles le va a tocar ir ante el juez del Tribunal Supremo a declarar, y ahí todos las sospechas están en que Ábalos puede ser apresado, o se le podrá, bueno, a partir de ahora quitarse el pasaporte para que no haya ningún riesgo de fuga. Y lo sorprendente de todo esto es que Ábalos, cuando hizo su declaración de inmueble en el Congreso, pues este inmueble que tiene en Perú, pues no lo había declarado. ¿Por qué no lo hizo? Pues eso es una muy buena pregunta, y quién sabe si esta semana pues nos enteramos de boca de José Luis Ábalos por qué ha comprado un inmueble en Perú con dinero público y lo ha colocado a su nombre. Eso yo creo que es corrupción en toda regla. Bueno, y seguro que ustedes saben y han visto ese discurso que ha estremecido a los burócratas en Bruselas del vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que ha venido aquí a Europa a dejarles en evidencia a cada uno de estos mandatarios que lamentablemente tienen el control de las políticas en Europa. Les ha dicho de todo, no les ha gustado, y eso ha traído también, por supuesto, respuesta de esta gente. Vance prácticamente les ha dicho que el peligro realmente no es la extrema derecha que tanto nos quieren vender, son ellos mismos, los propios líderes de Europa que están ahí en Bruselas, y desde allí salen
prácticamente el 70% de las medidas que se toman en toda Europa. Y por lo que estamos viendo, las medidas no son buenas. Y los resultados están ahí porque el nivel de violencia que hay, sobre todo con esta inmigración desbordada que hay en toda Europa, pues lo estamos viendo con las pérdidas humanas que hemos conocido esta semana, el pasado fin de semana. Hoy se presentan algunos líderes en París. Macron, que es el presidente en Francia, pues va a liderar una supuesta cumbre fugaz porque se la han inventado de la noche a la mañana y bueno, pues allí van a intentar hablar sobre estas intenciones que tiene Donald Trump de el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, Trump la semana pasada lo que ha dicho es que había hablado con Vladimir Putin para llegar a un acuerdo para el cese de esta guerra. Lo que pasa es que Trump no ha tomado en cuenta a Zelensky para esta conversación que es bastante importante para el mundo, porque claro, es una guerra de 3 años entre Rusia y Ucrania y dejas fuera a uno de los implicados, pues no parece del todo correcto. Es verdad que desde Europa están intentando pues dar la cara porque Trump lo que ha hecho con esta medida es prácticamente dejar de lado a Europa, que ha estado apoyando a Zelensky durante todo este tiempo, y a Europa eso no le ha parecido bien. Vamos a ver qué ocurre porque, como les digo, en el día de hoy se está celebrando esa cumbre, precisamente la presencia de Pedro Sánchez allí, que lo habían dejado fuera, pero parece que desde Moncloa el fin de semana hubo una pataleta y tuvieron que incluir a Sánchez, pero la intención era dejarlo fuera, no sé. Últimamente Macron no quiere mucha liga con Pedro Sánchez, yo no lo culpo de nada, pero es increíble, ¿no? Cómo Sánchez va dándosela de ser líder mundial, no sé de dónde saca él que puede ser líder de nada, pero cada vez que hay un acontecimiento de relevancia en Europa, pues a él como que o lo dejan fuera o simplemente ni siquiera le avisan. En esta ocasión, como les digo, pues desde Moncloa se llamó y parece que dijeron, bueno, pues mira, vamos a hacerle un hueco a este para salir de él. Eso fue precisamente, ese es el resumen, ¿no?, de lo que hicieron con Pedro Sánchez. A ver con qué nos sale, porque ya saben ustedes que Sánchez va con todo contra Donald Trump, un Donald Trump que la última vez que se encontró con Pedro Sánchez, como mucho le dijo, siéntese ahí y no joda. Lo que realmente nos tiene que ir calando a cada uno de nosotros que vivimos aquí en Europa es que hay que hacer cambios profundos, y los cambios profundos se tienen que hacer desde Bruselas, desde las políticas de Bruselas, porque esta gente se cree incluso con el derecho de anular elecciones simplemente porque no les gusta quién gana. Este fin de semana se aproximan las elecciones en Alemania. Hay que ver con mucha lupa lo que va a ocurrir con estas elecciones, porque a partir de eso pueden haber muchos cambios, y eso es muy importante para todos los que vivimos en Europa. Como siempre, me encantaría leerles en comentarios que me digan qué opinan ustedes sobre estas pretensiones que tiene Macron de, bueno, pues buscar frenar lo que quiere hacer Donald Trump con el tema del cese de la guerra Rusia-Ucrania, y también, por supuesto, con este blanqueamiento que se le ha querido hacer a Fernando Simón de repente, de la nada. Y claro, José Luis Ábalos, que para mí realmente es un pillo de cabo a rabo. Es increíble cómo nos roban esta gente y nosotros seguimos aquí indignándonos en redes sociales sin hacer absolutamente nada.